Bueno chiquillos, esperando que se encuentren bien, vamos a comenzar con el ejercicio 2 de la ayudantía 3, el cual es un ejercicio de prueba, el ejercicio que yo di cuando estaba dando el curso, y aquí vamos a ver, tenemos tres fuentes alternas y tenemos dos continuas. Acá se puede ver la forma de onda y este es el método que se utilizó para resolverlo por primera vez, el típico, que uno saca el voltaje medio en la carga y luego le va a restar el continuo. Entonces ya hacemos la integral y todo y nos dio 310. Eso está malo, porque si la fuente que está en la carga es mayor a alguna de las fuentes que está conduciendo, eso hace que la señal en la carga baje el cero y eso no se ve reflejado si es que uno no lo tira para el otro lado. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar esa fuente hacia la izquierda y calcular primero el VR y luego el VL, el voltaje en la carga. No calcular el VL y luego el VR, como se hace típicamente. Eso hay que tener ojo. Ahora vamos a ver cómo sería el desarrollo. Esto lo pueden dibujar así en paralelo, que es lo mismo que el trifásico, y todas las fuentes continuas se están restando a la alterna. Ahora vamos a ver cómo queda el dibujo, porque nos va a quedar desfasado hacia abajo, o sea, en menos 320. Menos 320 la primera partiría y llegaría hasta menos 9, ni siquiera llegaría a ser positiva. Entonces suben 3 y bajan 3 cuadros y lo demás se mantiene 0, porque hay un diodo, no es rectificador. Y el segundo, avanzamos 4 cuadros, que sería el desfase de 120. Luego movemos 3 y 3, 3 para subir y 3 para bajar. Y tenemos ahí la segunda forma de onda. Ahora la tercera rama, esta va a ser la rama que conduce. Ojo, porque tenemos menos 320 más 100, lo que haría que parta en menos 220. Y esto estaría desfasado en 240. Entonces partimos de acá. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Vamos a llegar hasta 91. ¿Por qué? Porque menos 220 más 311 es 91. Entonces ahí llegamos acá y pasamos para el otro lado. Porque notar que en 2pi no baja, pero baja al principio. Y llegamos hasta los menos 220. Ahí tendríamos la forma de onda en la resistencia. Ahora tenemos que llamar a los ángulos. Este le vamos a llamar teta 0, mientras que al otro le vamos a llamar teta 1, que son los ángulos de intersección que nos interesan, los que toman con el 0. Y para encontrarlos tenemos que igualar la función a 0. Aquí tenemos el seno de omega t menos 240 igual a 220 dividido entre 111. Sacamos el arcoseno y esto nos va a dar 4,974596 radianes, que es lo mismo que 285,0233 grados. Luego tenemos que esta distancia, o sea del ángulo teta 0 al pic, va a ser igual al pic hasta teta 1. Entonces vamos a calcular esta distancia y luego le vamos a sumar dos veces esta distancia a teta 0 para obtener teta 1. De esta manera nos da que la distancia es 0,7849 radianes y ahora tenemos que sumarle dos veces para obtener dónde está teta 1. Y esto nos da que va a ser 0,2613910 radianes, que es lo mismo que 14,97 grados. Aquí tenemos los dos ángulos de intersección importantes entonces. Ahora vamos a calcular el voltaje medio. Esta parte la vamos a pasar rápida porque ya es casi lo mismo que hemos hecho en las ayudantías anteriores. La igualdad de seno de A menos B se ocupa acá. Y darse cuenta que el coseno de 240 es menos un medio y el seno de 240 es menos raíz de 3 medio. ¿Qué más importante acá? Acá hay que ser ordenado nomás. Sobre todo en la prueba tienen que escribir todo ordenado y por lo general les pide hasta el desarrollo de la integral el profe. Es como que desarrollan la integral y ponen los intervalos y ya están listos. O sea, desarrollarla me refiero a poner, en vez de poner integral de seno, poner menos coseno y poner los ángulos. Menos coseno entre teta 1 y teta 0.
Entonces acá tenemos las integrales. Y tenemos el voltaje en la resistencia. Ahora el voltaje en la resistencia es una parte del voltaje en la carga. Claramente le falta el voltaje continuo de la fuente. Y ahí le sumamos los 320 y nos da 334,999 volts. Ahora vamos con la otra parte. La otra parte es la que nos pide la corriente media. Y la corriente media se calcula con el voltaje medio en la carga. Entonces tenemos el voltaje medio en la resistencia, Lo dividimos en 5 y nos da 2,999 amperes. Esta sería la corriente media. Y si queremos saber la corriente por los diodos, nos podemos dar cuenta que por el diodo 1, 2 y 4 no circula corriente. O sea, nunca se logra imponer ese voltaje tampoco. Por lo tanto, no circula corriente. Y este valor sería 0. Mientras que si queremos ver la corriente que pasa por el diodo 3, ahí sí que tendríamos corriente. Que sería de la misma forma de onda del voltaje, pero dividido en 5, que es el valor de la resistencia. Entonces acá tenemos los ángulos. Y tenemos que de este mismo punto, esto también lo pueden hacer en la prueba, ubicarse con la parte de arriba y tienen la misma simetría, po. Entonces ahí es súper fácil seguir los dibujos. Entonces tenemos la corriente que para saber su valor peak, nosotros tenemos que saber el peak del voltaje en la resistencia. Y si recuerdan, cuando teníamos en esa rama el voltaje desfasado, teníamos desde menos 220 y a eso le sumamos 311 y nos daba 91. Entonces ahí tenemos el voltaje peak de la resistencia, que va a ser 91 dividido en la resistencia, que va a ser 5. Y esto nos da 18,2 amperes. Esta sería la parte 1 del ejercicio 2 y espero que se haya entendido. Si tienen dudas, cualquier consulta pueden hacerla. Y ahora vamos con la segunda parte del ejercicio con el infinito.